Hoy voy a hablar acerca de buenas prácticas que pueden hacerse para mejorar el rendimiento en los juegos móviles. Les cuento un poco de mí rápidamente porque pues quiero más enfocarme en el tema. Llevo trabajando con juegos móviles más o menos unos 7 años. Inicialmente en aplicaciones y después hace como 6 años en videojuegos utilizando Unity, desde la versión 2.6 tal vez. Ok, actualmente trabajo para Unity. Voy a entonces a empezar. Lo primero de lo que quiero comentarles es acerca de algunas recomendaciones generales que siempre pasa. Siempre que estuve trabajando en algún equipo de trabajo ocurría que se repetían siempre estas mismas cosas y tocaba repetirlas de nuevo porque alguna de las personas del equipo no la conocía y generaba que el juego no corriera tan bien. Por ejemplo, que nosotros tenemos que hacer que nuestra aplicación funcione solamente a 30 frames, porque utilizarla a mayor número de frames puede hacer que la batería del celular se consuma muy rápido y eso va a hacer que un usuario pues, no quiera jugar algo que le va a quemar la batería en segundos. Otra de las cosas que les recomendaría en móviles es nunca usar, de hecho creo que es algo que pueden usar en cualquier tipo de plataforma, es no usar el Mesh Collider tanto, en lugar de eso armar su caja de Collider, hacerlo con los primitivos, les va a mejorar bastante el performance. Definir un time step, esto para el tema de físicas porque a veces nosotros ni las usamos pero estamos constantemente teniendo un tiempo bastante que se sincroniza bastantes veces y la verdad a veces no lo necesitamos en un móvil con tanta precisión. Los audios es algo que les recomendaría, traten de no usar audios estéreo debido a que son mucho más pesados, sino en lugar de eso utilicen audios en formato mono siempre que puedan. Si alguna cosa les exige usar audios en estéreo, por favor que sean muy cortos, muy pequeños, que no requieran tanto consumo, cargarlos a la memoria. Muchas de esas cosas siempre solían suceder en los proyectos en los que estuve, entonces les recomiendo eso. Otra de las cosas que siempre pasaba, que esto sí es algo que por favor nunca hagan, y es hacer un get component en un loop de update. Muchas veces en muchos proyectos me llamaban y me decían, no, veas que el juego no me está corriendo bien, y yo iba y lo primero que miraba al hacer Profiler es que estaban haciendo cosas de ese estilo y era bastante raro. O sea, es mejor hacer un cache del componente que necesitan y dejan eso una sola vez y es mucho más fácil porque es lo mismo que como si a ustedes los llamaran a ofrecerles un plan de crédito. No, vea, le estamos llamando a ofrecer una tarjeta de crédito. No, gracias. Y vuelve y le pregunta, otra vez lo llama a los 5 minutos. Hola, le estamos llamando para ofrecerle una tarjeta de crédito. No, gracias. Es mejor que una sola vez lo hagan y les va a ofrecer un mejor rendimiento en el frame rate. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Principalmente entender dónde, cómo y cuándo deben hacer profile y llegar a cómo mejorar el performance del juego. Porque básicamente a veces uno trata de hacer las cosas desde un principio y requiere más trabajo que simplemente ir haciendo las cosas iterativamente. Entonces, ir trabajando todos los días, eso sí es algo que les recomiendo, todos los días siempre revisen el juego, desde el día que lo empiezan a hacer hasta el día que lo van a publicar, desde la mañana hasta la noche. Eso es algo que es muy importante porque a veces ocurre que dejamos de un lado la parte de revisión, simplemente programar y en el momento que ya van a mirar qué pasó, no saben en qué momento se rompió todo lo que ustedes habían hecho. Entonces es importante siempre empezar a hacer un proceso de QA desde el principio que les va a permitir saber si en algún momento algo de lo que acabaron de hacer hizo que el juego cayera en performance. Usando herramientas, revisando cuál de las cosas que subieron de pronto en gráficos les afectó. Todo eso, pues la idea es hoy pues, llegar a un punto de cómo llegar a ello. Bueno, el performance básicamente está pues, dividido en varias partes, ¿no? Entonces, lo que es el frame rate,
que es algo que se trabaja desde la CPU o la GPU, dependiendo de lo que está fallando o lo que está siendo muy pesado, pues va a afectar a una de las dos. Entonces, por ejemplo, en la CPU casi siempre son los scripts del juego, que era donde uno fácilmente encontraba que había un get component en un update. El skinning, aunque el skinning varía porque para algunas plataformas se puede hacer desde la GPU. Por ejemplo, en la GPU los shaders, si ahí tienen un shader muy pesado, seguramente se va a notar bastante. Y hay tareas que siempre van a tomar bastante tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes cambian de una escena a otra, van a notar que siempre hay picos, y eso ocurre porque el garbage collector está actuando, y en ese momento pues es un proceso, una tarea bastante pesada que hace que se caiga. Entonces es recomendable tratar de siempre estar pendiente de que no estén haciendo cosas con el garbage collector mientras está el gameplay, porque suele suceder que si ustedes están jugando un juego de pelea y están haciendo un garbage ahí en ese momento, seguramente se les va a caer el frame rate, y es un juego que requiere bastante timing, entonces sería algo que no es muy recomendado. Y pues la memoria realmente es un recurso muy útil, pero también es como me decían a mí, es como el sueldo que usted se gana. O sea, usted tiene un sueldo que se gana, y si usted no sabe manejar el sueldo que se gana, puede quedar con muchas deudas. Entonces, desde un principio, lo más recomendable es saber hacia qué dispositivo vamos a hacer el juego, cuál es nuestra meta máxima y nuestra meta mínima, para saber cómo manejar la memoria, porque si no podemos tener una deuda muy grande con ella después y tener bastante crunch, que es algo muy común en algunas partes debido a que se espera al final del proyecto para empezar a revisar ese tipo de cosas. Bueno, acá hay unos datos importantes, cómo se llega a saber que hay un crash porque la memoria se llegó a su límite. Hay algunos en iOS, que el iOS, por ejemplo, si uno excede el 63% del consumo de memoria, el iOS simplemente va a cerrar la aplicación. Para Android es una tabla súper gigante que ellos tienen, que depende primero del sistema operativo y segundo de la resolución de pantalla. Entonces, si quieren, pueden informarse un poco más en la página de ellos la tienen bien, o más tarde tal vez yo lo tuiteo desde mi cuenta para que también puedan acceder rápido a los links y revisar más esa información. Sí, es importante conocer esto porque al final a veces suele pasar que uno utiliza texturas de bastante tamaño y no se da cuenta que eso puede estar llevándolo a un memory out. ¿Cómo detectar un memory leak? Un memory leak, voy a tratar de ahorita mostrarles un ejercicio de cómo pasa, pero básicamente es esto. Nosotros empezamos a ver cómo la memoria la aplicación de nosotros empieza a hacer request de memoria, pero nunca la libera. Simplemente empieza a pedir y a crecer. De un momento a otro la aplicación se va a cerrar porque vamos a acceder al límite que nos permite el sistema operativo. ¿Qué herramientas nos ayudan a encontrar ese tipo de cosas? Está para iOS Instruments, para Android está Btune, Snapdragon, Android Studio. Yo uso mucho Android Studio porque me parece que me permite hacer muchas cosas también. El editor de Unity pues le puede ayudar bastante, pero mi recomendación es siempre hacer el profiler dentro del dispositivo al que ustedes van a apuntar, porque el editor tiene muchas otras tareas también en curso que pueden hacer que lo que ustedes estén viendo allí no es el resultado final que se va a ver en el player. Por ejemplo, digamos en el editor de Unity carga las cosas por demanda, mientras que el player las mantiene allí ya almacenadas esperando a ser cargadas en el juego. El Memory Profiler, que es una herramienta muy buena que en este momento, ahorita les voy a pasar el link también por Twitter, porque pues acá me queda muy difícil pasárselo a cada uno de ustedes, pero el Memory Profiler es una herramienta muy buena que tiene Unity actualmente, se puede descargar desde un repositorio y les permite ver cada uno de las porciones de memoria que está siendo utilizada. En iOS hay un dato muy chévere y es que hay que compilar en iTools UPP, que es como la forma en que ahora se puede compilar, porque pues, se requiere para los dispositivos de 64. Bueno, ahí podemos ver cómo funciona más o menos el editor, el profiler del editor. Normalmente acá nos muestra siempre que está trabajando.
un porcentaje de lo que se está procesando en el momento y el tiempo. Acá esto es importante cuando ustedes estén viendo que algo está tomando bastante tiempo, seguramente puede ser optimizado, tienen que revisar muy bien eso. Acá también les muestra los picos, entonces es algo que ustedes pueden ir mirando desde la CPU, la GPU o la memoria. En la memoria es muy importante también, pero lo que les digo, desde el dispositivo, siempre que puedan háganlo para que eviten tener datos que no son los correctos de acuerdo al player. Algo que me parece muy interesante es que ustedes pueden hacer sus propios makers, que son los que le permite a usted ver desde el editor cuánto está tomando el tiempo. Entonces, si ustedes tienen una instancia, si están instanciando algo, pueden crear sus propios marcadores para poderlos ver después acá. Entonces, ustedes ahí se pueden dar cuenta si realmente dónde está el problema, porque a veces tenemos scripts muy grandes donde no sabemos detectar en qué porción de la función se está creando eso. Entonces, mi primera recomendación es tratar de usar funciones más bien cortas, que sea concisa. Si es un get, es un get, si es un set, es un set. Pero si lo tienen ya, digamos, en el proyecto y ya no hay marcha atrás, es una buena forma de poder saber en cuál de la porción de la función o cuál parte de la clase les está generando el problema realmente, y no quedan solamente como por decir acá que les diga updates. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿qué parte del update me está generando el problema? Lo pueden hacer dividiéndolo por samples. Pues para debugar en Android es bastante complejo para muchos que lo conocen y han trabajado, pero más o menos esto les da la noción de cuál es la parte que puede estar fallando. Si ustedes notan que hay un crash que les está botando el libunity.so, seguramente fue por algo que ustedes tienen en su código o por algo que está causando eso, un null reference puede ser, por ejemplo. Y así, el lib de Virtual Machine, por ejemplo, para lo de Java, si ustedes cambiaron alguna cosa en la actividad de Java y se les olvidó hacerlo en la parte del código de Unity, seguramente les va a crashar por ese lado. Entonces también les sirve para llegar rápidamente a dónde es que está el problema. Y la parte de Mono, pues seguramente si hay algo que ustedes están usando que Mono no soporte. Por ejemplo, en los dispositivos móviles es muy raro que soporte la parte de reflexión. Si la están usando, pues podría estarles fallando allí. Pues en caso tal de que lo tengan y lo hayan visto, entonces ya saben a dónde ir a modificarlo. Para Android existen estas herramientas también para revisar el performance, muy buenas, pero depende de cada una de las arquitecturas que maneje el dispositivo. ¿Cómo hacer el profile en iOS? En iOS normalmente marcar el Strippy Backend como Alt2CPP, por lo que les contaba, que les permite pues exportar para 64, y además como les exporta en código nativo, les va a dar mucho más detalle de qué está pasando. Entonces pueden llegar al nivel de conocer desde dónde se está generando el problema y no solamente desde la capa de arriba. Acá voy a mostrarles algo que es muy interesante, porque muchas veces trabajando en Android me pasaba y era que intentaba uno abrir el juego y el juego se quedaba estancado en una parte precisa que era una pantalla negra previa al splash screen. Si les ha pasado es precisamente porque ustedes tienen tal vez muchos assets en una carpeta llamada resource y estos están tardando mucho más en cargar. Entonces ustedes van a ver que si esta parte de acá que dice, se me perdió, Player Load Global Manager, si ustedes llegan a ver que eso está siendo lento es porque seguramente tienen muchas cosas en Resource Load. En un proyecto en particular me pasaba que una persona me entregó el proyecto y se fue, y el dueño me decía, no, es que lo que pasa es que la aplicación se demora mucho en cargar, y cuando fui a mirar la carpeta de Resource Load tenía un montón de cosas que solamente debían ser para el editor. Pero curiosamente cuando uno hace eso de meter eso en el resource, él se lo lleva al build y en el build pues llega a quedar detenido en ese punto de la ejecución. También podemos ver con el I2CPP, podemos ver todo lo que hace el loop principal del player en Unity, que se llama Player Loop. Ahí están descritas cada una de las cosas que hace, por ejemplo el render, las físicas,
cómo la conexión, todo lo de audios. Entonces cada una de esas cosas les va a ayudar a mirar a ustedes si acá en tiempo se está demorando mucho, entonces saben en qué parte se está generando el problema. Ustedes van a llegar allá y, claro, estaba cargando un audio súper gigante que no lo necesitaba ya, entonces ustedes pueden llegar allí y revisar y solucionarlo. Bueno, un poco más de detalle en lo que es el render loop, el player loop. Pues el player render se encarga de los draw calls, se encarga de toda la parte visual del juego. Pues el Base Behavior Manager es el encargado de hacer todos los updates, tanto los fixed, late y update. Las corrutinas que también están corriendo en otros hilos. Y bueno, las estructuras que se generan. Entonces, cuando creemos una estructura, si sabemos que vamos a usarla mucho en el juego, por ejemplo, algo que es los datos del jugador, los stats del personaje, tratemos de hacerla muy simple, con datos que sean muy primitivos para evitar que eso se demore más cargando. Cuando ustedes están haciendo un proceso sobre los stats del personaje y quieran hacer algo con eso, van a tener mayor rendimiento si utilizan muchos datos primitivos. Al utilizar otro tipo de clases, pues él le va a tomar mucho más tiempo procesarlas. Por ejemplo, en el update, si ustedes están usando concatenación de texto de esta manera, pues esto va a tomar más tiempo porque él tiene que almacenar estos dos objetos en algún lugar y luego llegar y unirlos y subirlos a la memoria. Y en cambio les va a facilitar bastante el trabajo y es muy recomendado para los updates porque, por ejemplo, si ustedes están actualizando el tiempo no sé, tienen un juego de fútbol y en el juego de fútbol el tiempo tiene que mostrarse cada momento, esto les va a servir mucho porque consume menos tiempo en procesarse. Ok, acá pasó algo raro. Bueno, acá decía recomendado. Bueno, algo que les recomiendo es tratar de no hacer este tipo de cosas en los updates. Por lo mismo, porque él toma tiempo mientras crea esto privado, temporal, y luego lo almacena allí y lo busca. Si lo pueden hacer de una vez convirtiéndolo en una constante, eso les va a facilitar bastante el trabajo y va a hacer que sea más rápido cualquier acceso al proceso en la función nativa. ¿Cómo mejorar la memoria? Algo que es muy difícil de entender a veces es que por ejemplo, cada vez que Unity retorna un arreglo, él retorna una copia, él va generando una copia y eso va generando un peso. Entonces, si yo acá le pregunto, por ejemplo, touches es un array. Si yo hago esto, me va a crear una copia y ahí va a empezar a generar más lentitud que simplemente haberlo cachado. Entonces, una manera correcta de hacer esto para encontrar el touch que uno está generando en ese momento es haciéndolo de esta manera. Es guardando la cantidad de touch que tiene en el momento y buscando directamente por el ID, porque es mucho más rápido encontrar por el número que encontrar por el ID que tiene contenido dentro de la clase. Esto es otra de las cosas que pasa mucho cuando uno está trabajando en móviles. Estas operaciones que suelen ser muy triviales suelen gastar bastante tiempo. Porque cuando uno hace un vector 0 en un update, por ejemplo, se va a quedar mucho más tiempo que si simplemente crean una variable constante con esto ya cachado, y lo mismo para el quaternion identity. Para los objetos que son simples es mejor usar el constante y para los objetos que son más complejos pues el static read only. Cosas a tener en cuenta, lo mismo, tratar de no buscar nunca directamente por este tipo de cosas porque les va a generar unos milisegundos, pero eso se los aseguro que después ustedes se van a dar cuenta que es un error gigante y en lugar de hacer eso lo pueden hacer de esta forma. Tratar nunca dejar update vacíos. Yo sé que cuando uno crea un monobehavior él le genera por defecto un star y un update. Traten de, si no necesitan el update, bórrenlo. ¿Por qué? Porque él igual está almacenando ese objeto dentro de una parte del código fuente en Unity para poderlo procesar como si fuera un objeto que requiere hacerse actualización constante. Más adelante les voy a explicar algo que ya Unity publicó, que es algo muy bueno, que es un ejercicio donde
Él maneja los updates por medio de un manager y mejora bastante, bastante. Lo hemos comprobado en los trabajos que en los proyectos que he trabajado, lo he comprobado que es mucho, mucho más rápido. Y por favor, tampoco usar el OnKey. Por ejemplo, acá de lo que hablábamos ahorita, el tema de cachar los datos, les voy a mostrar, por ejemplo, haciendo un ejercicio, hice este tipo de loop que es muy pequeño, pero este loop toma menos de la mitad del tiempo de lo que tomaba hacerlo de esta forma. Porque aquí, les voy a explicar, cuando uno crea una propiedad, él tiene un get y un set. Cuando yo estoy diciéndole acá más igual, le estoy primero preguntando por el get y luego le estoy preguntando por el set. Adicional, estoy cada rato generando una copia de esto. Ese proceso de generar la copia igual genera unos milisegundos. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que en realidad, o sea, es menos de la mitad del tiempo de lo que genera hacer el cacheo de los objetos, se van a dar cuenta que el juego va a empezar a funcionar mucho, mucho mejor. Algunas cosas también para tener en cuenta en los móviles. En los móviles es mejor tratar de tener el normalize, por ejemplo, directamente hacer la operación. El normalize es un poco más lento para los móviles, el procesador es distinto. Las magnitudes, en lugar de usarlas directas, por favor, toma menos tiempo usarlas al cuadrado, es el doble de tiempo. Y los scriptable objects. Hay algo que les voy a hablar de los scriptable objects que es muy interesante para los móviles y es que les ayuda bastante a reducir espacio en memoria, porque lo que hace el monobehavior el scriptable object en lugar del monobehavior es ser mucho más pequeño y más simple. Al ser así, no requiere estar siendo instanciado. ¿Qué pasa con eso? Que cuando ustedes tienen un monobehavior requieren tenerlo en memoria y luego al instanciarlo ocupan otra porción de memoria. En lugar de eso, usando un scriptable object, lo que hacen es que tienen la configuración y simplemente lo acceden por medio de una referencia que es mucho más rápida y les cuesta menos en espacio en memoria. Los scriptable objects tienen algo muy interesante y es que se pueden configurar y hacer y convertir a JSON, que es un formato global desde cualquier plataforma ahora. Entonces les puede permitir hacer una conexión entre una base de datos y el juego de forma rápida y sencilla. Entonces aquí podemos ver cómo se crea un scriptable y aquí voy a mostrarles más o menos, esto es una estructura hecha por un scriptable object referenciada desde un monobehavior. Entonces ahora si yo quisiera actualizar estos datos desde el servidor lo podría hacer bien porque él se puede convertir a JSON o yo puedo enviarle un JSON y convertirlo a este tipo de clase de esta forma. De esta manera. Yo puedo convertir todo lo que me llega de la información del servidor a un JSON y eso les va a facilitar muchas cosas porque cuando ustedes estén trabajando con un proyecto ya que es muy grande, ustedes no van a tener tiempo de estar haciendo actualizaciones de su juego todos los días, a no ser que, o sea, eso sería como muy, muy pesado para cualquier desarrollo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden administrar todos los datos del juego desde el servidor. Por ejemplo, ustedes tienen un juego y están viendo que el jugador se está bloqueando porque no está entendiendo. Ustedes podrían cambiar un dato en el servidor que le ayude a tener mayor entendimiento a las cosas y seguramente va a ser más fácil que tener que crear otro build, subirlo, porque pues para los que ya saben, pues la tienda de Android tarda más o menos 2 horas en hacer la publicación completa, pero la de iOS puede tardar de 8 a 15 días y pues tendrían el juego súper desincronizado. Es mucho más fácil si manejan todo desde el servidor, tienen los datos allí, simplemente los leen por medio de un scriptable object, los configuran ahí a su instancia en el juego y se los pasan a todas las partes que necesitan. Entonces son muy muy buenos los scriptable objects para el tema de lo de que es configuración de datos, manejo de states en el juego, porque no pesan y encima pues son una referencia rápida de acceder. Esto era lo que les hablaba de los updates. Voy a compartir esto al final de la charla. Esto fue un ejemplo que hicieron las personas de Unity, donde muestran cómo creando un Unity Manager, donde ellos van accediendo o por medio de una lista que van llenando, hacen que una sola cosa llame todos los updates, a diferencia de llamarlo uno por medio del sistema que ya está.
Esto en un iPhone 6 mejoró demasiado el performance. Desde usarlo en una lista, si lo ven, lo mejora más o menos 5 a, este sí es como unas 20 veces, utilizando el array. De hecho, porque la lista es un poco más pesada y genera más tiempo procesarla, pero en un array tomó hacerle a 1000 objetos un update 22 milisegundos, que es supremamente rápido pues, para lo que se espera en un dispositivo móvil. Lo mismo para un iPhone 4, pues la diferencia es que haciendo los 1000 updates, cuando antes en un iPhone 6 era 4 milisegundos, está mucho más rápido haciéndolo desde un iPhone 4 utilizando un Array Manager. Eso lo pueden ver en el ejemplo que ellos tienen publicado aquí. Es muy bueno utilizar este tipo de cosas para los móviles porque en serio hace que las cosas sean mucho más rápidas dentro del juego. El Memory Profiler, que espero poderles mostrar ahorita un ejercicio pequeño con él, que también está acá. Ellos lo tienen ya arriba, uno lo puede ver y puede acceder a las porciones de memoria que se están utilizando en ese momento en el juego. Bueno, la optimización de gráficos, aunque ya ahorita hablaron de bastantes cosas de gráficos, voy a hablar unas cosas así por más o menos qué se requiere para hacer un juego que se vea bonito, pero que sea rápido para la GPU en un móvil, que es optimizando los gráficos. Optimizar los gráficos haciendo un bake de luces o sombras, utilizando el batch. El batch es algo que es importante porque cuando ustedes tienen objetos que no se van a mover nunca, deben marcarlos como estáticos y eso va a hacer que Unity trate de hacer una malla completa con él en runtime y va a hacer menos procesos con esos objetos y les va a facilitar bastante el crecimiento del performance y va a hacer menos drop calls, que ese es uno de los problemas más grandes cuando uno ve caída de frame rate en un juego. El pre-bump con los materiales, con los shaders, que es algo muy importante porque a veces nosotros dejamos eso ahí como normalmente la gente a veces baja shaders hasta el asset store y no sé, ni siquiera se fijan si ese shader viene cargado con muchas más variantes, o sea, para PC, para Xbox, entonces lo principal es tratar siempre de usar las variantes que realmente uno va a necesitar en cada dispositivo, primero porque el archivo se vuelve mucho más pequeño y segundo porque es mucho más rápido para cargarlo de allí. Y el Occlusion Cooling, que ahorita les voy a mostrar más o menos un ejercicio que trabaja con Occlusion Cooling, que le permite simplemente renderizar las partes que quiere que la cámara está visualizando, pero también hay algo que hay que tener en cuenta con el Occlusion Cooling y es que obviamente eso es un proceso adicional. Entonces, si realmente nos sirve hacer mejor el estático o el Occlusion. Bueno, ¿cómo optimizo un mesh para que sea muy bueno en mi juego? Lo primero es deshabilitar el Read and Write Enable. ¿Por qué? Porque eso solamente lo vamos a requerir si nosotros vamos a modificar la malla desde el código. Si no la vamos a modificar desde el código, él va a agregar información adicional que se va a ir dentro del build y va a ser más pesado para cargarlo en memoria cuando uno esté tratando de traer la malla. ¿Por qué? Porque pues, si no vamos a hacer ninguna modificación a la malla, pues no necesitamos eso, a no ser que vayamos a hacer escalas que no sean uniformes. Si hacemos escalas uniformes, nos funciona perfecto no tenerlo habilitado. Si hacemos escalas que no son uniformes, sí lo vamos a tener que tener habilitado. Utilizar el Mesh Compression es algo que sí les recomiendo mucho, sobre todo porque además, a pesar de que uno como el artista pueda crear la malla con bajos polígonos, esto les va a ayudar a optimizarlo un poco más en algunos dispositivos que tienen menos gráficos. Y por favor tener marcado esto desde el Player Settings, el Optimize Mesh Data, porque lo que él hace es quitar datos redundantes que se van dentro del archivo y lo envía de la manera más simple. Quitar los rigs para los objetos que no lo requieran, porque pues si ustedes tienen una casa y la casa nunca se va a mover, pues quiten ese porque eso genera también datos adicionales. El Mesh Compression, sí.
Esto es algo que también es muy curioso, me pasaba mucho en los proyectos en los que trabajaba, y era que uno iba a mirar y casi siempre estaban marcados todos estos ahí. Yo sé que eso los trae por default, vienen en Unity por default, pero realmente si no los necesitan, desmárquelos, porque eso lo que hacen es ir a agregarse en una lista dentro de Unity que se va a estar recorriendo. Entonces, si no los necesitan, desmárquenlos y mejor los utilizan hacen un bake de luces y desmarcan todo lo que tenga que ver con shadows en real time. El Frame Debugger, mi favorito. De verdad que es una herramienta muy buena que tiene ahora Unity. En las versiones anteriores de Unity no existía, y realmente saber en qué lados era donde se estaba generando los draw calls de mayor consumo era muy difícil de hacerlo. Tocaba casi que desactivando y activando objetos para encontrarlo. Ahora esto trae el Frame Debugger, que les voy a mostrar a continuación. Denme un segundo. Ok. Listo, les voy a mostrar cómo funciona. Vamos aquí a la ventana. ¿Dónde quedó cargada mi escena? No la veo. Ah, acá está. Wow, ¿por qué no la cargó? Ah, ok, la tenía apagada. Bueno, acá tenemos unos edificios, tenemos unos objetos. No tiene buena iluminación, no aún. Vamos acá a Window, abrimos el Frame Debugger y él nos va a permitir aquí, al seleccionar Enable, ver qué está dibujando en cada frame. Entonces, si yo veo que acá hay un montón de llamados en ese momento que están generando que mis draw calls incrementen, eso va a tener impactos en el performance, porque el FPS se puede caer. Entonces yo puedo mirar más o menos qué es lo que él tarda tanto haciendo. Por ejemplo, él acá dibuja cada uno de los edificios. Entonces yo digo, no, yo puedo hacer otra cosa, puedo utilizar otra herramienta, o puedo combinar las mallas para no tener que tardar tanto. Entonces, por ejemplo, yo hice por acá, ok, otra versión de la misma escena, pero ya un poco más optimizada, porque ya sabía dónde estaba el problema. Entonces, cuando yo habilito, ya ven que los draw calls son mucho más pequeños, lo que él demora es mucho más pequeño, excepto por las balas. Voy a deshabilitarla, un segundo. Se me perdió, el micrófono no me deja ver. Ya, ok. Ok, ahora sí, solamente la escena. Entonces, ya son mucho más pequeños. Por ejemplo, acá él tiene todos los que él está generando, y ya se redujeron el número de objetos que se están pintando en pantalla. Les voy a mostrar ahorita otra de las herramientas con las que se logra hacer algo muy bueno en los móviles. Cuando encuentre cómo se hace que esto esté en presentación. Okay. Que es el Mesh Baker, que es una herramienta que está en el Asset Store, que les permite hacer lo que hace básicamente Unity con el static. Cuando ustedes cuando los marcan como estáticos, él hace una malla más o menos con todo lo que está marcado como estático, pero esto les permite hacerlo por su propia cuenta y les va a ahorrar un proceso en la CPU.
Les voy a mostrar cómo se ve una escena. Esta no era. Es este. ¿Dónde está? Save. Ok. Ok. Por ejemplo, aquí van a poder ver que yo puedo mover todos mis edificios cuando se pueda. Esta cosa. U ocultarlos, mejor. Y todos están puestos en una sola malla. Ok, esto lo hice generando un objeto que se llama, generando este objeto que está por acá, que se llama Mesh Maker, este que está por acá, en donde nosotros lo que hacemos es que podemos meter acá una lista de objetos que queremos combinar, después le damos bake y él nos va a generar una sola malla. Por ejemplo, voy a coger todos estos que están aquí. Entonces cojo todos los objetos que están allí, los llevo a mi lista. No, se me desmarcó. ¿Dónde estás? Inspector. ¿Qué se hizo? Vamos a ponerle el candadito. Y ahora sí, voy a seleccionarlos todos. Los voy a agregar a mi lista. Hay un problema con esto en Unity. Listo, ya me los agregó. Bueno, listo. Y cuando yo le doy acá Bake, lo que él hace es crearme una sola pieza una sola versión de todos esos objetos que estaban por allá, que eran unas rocas. Entonces él me crea una sola versión y yo lo que hago es ocultar estos, y si el diseñador de niveles necesita seguir modificándolos, pues lo puede volver a hacer y simplemente es volver a llenar la lista y hacer una versión completa de ellos. Esto va a hacer que estos, no sé, 20 objetos se llamen ahora en un solo draw call con una sola textura y un solo material. Entonces reducimos bastante el número de draw calls y eso hace que nuestro performance en frame rate no se vaya a caer. Ok, eso es con Mesh Baker, por si les interesa buscar más información acerca de él. Las texturas. Ok, algo le pasó a esto, es por acá. Las texturas. Las texturas es importante lo mismo, no tener read and write, a no ser que nosotros vayamos a modificar el tema en los píxeles dentro de la ejecución en runtime. De resto lo podemos marcar como deshabilitado porque no creemos que sea necesario. Intentar que la mayoría de las texturas vengan en potencia de 2 para que cuando se compilen haga un mejor trabajo con ellas y las comprima mejor. Porque cuando no las tienen, de hecho Unity hasta les avisa, esta textura no está comprimida, no está en formato de potencia de 2. Importante que los atlas de UI no excedan de los 2048. El UI es importante tenerlo en cuenta porque pues a veces queremos tener un solo canvas con todo y no es posible. Lo recomendable es tener como ciertas cosas divididas por canvas, entonces también tenerlo en cuenta y utilizar todo el UI haciendo organizándolo en el Sprite Maker, Sprite Packer, porque les va a ayudar a que también se reduzca el número de llamados por cada una de las imágenes que están mostrando allí. Y los modelos ideal si están en 512, pues sobre todo porque un dispositivo móvil pues a la distancia que los objetos se pueden ver tampoco va a ser así un zoom súper cercano. Pues los formatos de optimización que tiene en este momento Unity, que les permite a ustedes hacer que las cosas se vean, que tengan una fidelidad en la imagen, pero pues al mismo tiempo pues sean más livianas. Si pueden, es recomendable utilizar los 16 bits para las texturas de UI, si no requieren una fidelidad muy intensa en la parte de los alfa, por ejemplo.
Aquí hay una herramienta muy buena que se llama Render to Texel, que lo que permite es hacer esto. Con Render to Texel lo que hace es que ustedes pueden hacer que un montón de texturas o un material que es muy pesado quede muy simplificado en solamente una textura y un material. Y tiene la misma calidad gráfica, pues dependiendo de la configuración que ustedes le den allí, él les va a permitir tener una buena calidad gráfica. Shadowgun lo hicieron utilizaron mucho esa herramienta y les permitió tener una fidelidad gráfica muy buena y el juego corre muy bien. Entonces, si lo quieren ver, también pueden buscar información de él. Voy a después a subir estos links para que también los puedan buscar ustedes. Los shaders es una herramienta que trabaja sobre la GPU, que ustedes pueden a veces modificar, pero recomendable cuando vayan a hacer modificaciones o cuando vayan a crear sus propios shaders es nunca tratar de acceder a las propiedades ni del Animator ni un shader así. Lo recomendable es de nuevo por el medio de los números, entonces hacer que guardar en un read-only el ID y más bien utilizarlo de esta forma. Les va a tomar mucho menos tiempo hacer algún proceso con eso. Los shaders, pues una recomendación general, pues que los shaders traten de que los cálculos no se hagan en un fragment shader, en la sección del fragment, sino en la sección del vertex, porque lo que hace un shader es recorrer píxel a píxel. Si ustedes lo están haciendo en un fragment, una operación matemática va a consumir mucho más tiempo que hacerla por vértices, que los vértices son como los polígonos en donde se encuentra cada una de punta a punta, donde él dibuja, por ejemplo, un cuadrado. Va a tomar mucho menos tiempo y sobre todo es muy importante tener en cuenta en esto si ustedes están utilizando dispositivos con este tipo de calidad. ¿Por qué? Porque esos van a tener muchos más píxeles que recorrer y va a ser mucho más lento para la GPU hacer ese tipo de operaciones. Si pueden, pues hacer un bake más bien de una imagen y tenerlo allí dentro de la textura y no procesar cosas muy gigantes en los shaders. Los asset bundles, otra de las cosas favoritas. Para mí los asset bundles son creo que la salvación para cualquier cosa que uno esté haciendo en móvil porque le permiten a uno actualizar sin tener que sacar otro build. O sea, uno puede tener 10 personajes y requiere uno integrar muchos más personajes porque los jugadores ya no les interesa tanto, le agrega 10 personajes y los mete como asset bundles y ya. O sea, utilizar los asset bundles es una de las cosas más geniales que hay para utilizar en juegos móviles, sobre todo porque pueden ustedes también dividirlos entre las calidades. Si ven que digamos en un Android que está corriendo muy lento porque tiene muchos triángulos la malla, pueden reducir la malla solo para ese Android y le dan una variante a ese Android y lo publican y hacen que eso solo descargue esa porción. Adicional, pues ustedes saben que para publicar en una tienda en la tienda de Android y de iOS, no se puede exceder más o menos un build que requiera más de 100 megas en descarga por Wi-Fi, porque si no, no le van a dejar subir la aplicación. Pues a Google Play tiene la ventaja de que uno puede subir OBBs, 2 parches de 2 gigas, pero pues es mucho mejor para mí que todo el contenido sea descargado desde Asset Bundle porque les permite uno, digamos, tienen un evento de Navidad y entonces en evento de Navidad pueden disfrazar hasta un enemigo de Santa Claus y lo suben allí y va a ser mucho más fácil que sacar un bill y esperar a que les aprueben y pasaron 15 días, se acabó Navidad y cuando salió su bill con Papá Noel ya están en enero. Entonces no, mejor utilizar los Asset Bundles, que es solo subir un archivo y esperar a que el usuario lo baje cuando se conecte. ¿Cómo se crea un asset bundle? Es muy sencillo, es crear un script que les permita a ustedes desde acá definir una carpeta, definir un tipo de opciones y definir el tipo de target hacia el que ustedes van a apuntar, que puede ser, acá ustedes pueden decir iOS, Android. Normalmente yo lo tengo marcado como la opción en la que yo me encuentro, en la plataforma en la que yo estoy trabajando, para poder estar haciéndolo de una manera más eficiente, no tener que estar yendo a cambiar o crear un script mucho más grande. Este me permite hacer todo en todas las plataformas más rápido. Entonces, ¿cómo creo el asset bundle? Selecciono el objeto, voy a mostrar acá un poco. Entonces voy aquí, selecciono, por ejemplo, voy a ir a un prefab que tenga por acá,
cojo este prefab y acá me va a salir un menú. Este menú yo le puedo marcar la opción de nuevo y ahí le pongo una categoría, no sé, art, puede ser. Y ya quedó allí. Cuando yo selecciono el otro, ya me sale que existe una ya ahora sí. Cuando yo selecciono el otro, ya me va a salir que hay una categoría de ese tipo y yo lo puedo incluir allí. Entonces podría incluir todos los assets de un tipo en una categoría y lo publico. Y acá está la parte interesante de todo. Acá están bien donde yo les hablaba de lo de las versiones. Entonces uno puede publicar acá, digamos, Android, no sé, Android 4 o algo. Entonces ahí ustedes pueden empezar a crear categorías o por, no sé, HD. Por alguna razón no me lo está cogiendo. Pero bueno, ahí pueden crear las variantes que se pueden requerir de un solo asset bundle y puede tener muchas versiones del mismo asset bundle para diferentes dispositivos que no están siendo bien cargados. Digamos que ustedes ven, no, este enemigo se está quedando mucho ahí, se me cayó el performance desde que puse este enemigo, seguramente es porque tiene muchos triángulos, lo pueden optimizar y lo generan para esa versión de dispositivo. Acá, vamos acá. Más o menos así se ve un manifest. El manifest que se genera después de hacer un asset bundle les va a permitir saber qué dependencias lleva. Esto es muy importante porque hace poco tuve que hacer un ajuste en alguien que estaba haciendo unos asset bundles y él estaba incluyendo la textura en cada uno de los asset bundles. La textura era de, no sé, 200K, pero cada asset bundle tenía un peso de 300K y eran escenas, y al poner todas las escenas en uno quedaba simplemente todas las escenas en 400K y eso por disco pues es mucho mejor. Es mejor que para el usuario baje un solo archivo de 400K una sola vez a estar bajando cada escena 10 veces, que casi va a ser lo mismo. Entonces es importante poder leerlo. La información del manifest se encuentra después de crearse el asset bundle, va a quedar al lado y pueden leer acá cada cosa que está yéndose dentro de ese qué es lo que está incluido en el asset bundle. Acá hay un script de cómo cargarlos, cómo los puede integrar en su proyecto, cómo los tiene que cargar. Importante pues utilizar un load para descargarlo de lo que estaba el archivo comprimido en memoria, porque si no se les puede quedar ahí un memory leak. Así se ve una estructura de asset bundles. Acá está el archivo y acá está el manifest que ustedes pueden leer para saber qué información lleva allí. Un build para iOS, ok. ¿Cómo sacar un build en iOS para que esté muy optimizado? Pues se puede sacar con dos opciones, o slow and safe o unsupported. Voy a mostrar más o menos por acá. Cuando ustedes van aquí, van a ir a las player settings. Entonces aquí, lo siento, no veo muy bien. Acá ustedes pueden decirle que se vaya en slow and safe, que lo que va a hacer es que él puede manejar todas las excepciones, o con la siguiente que no les va a manejar las excepciones, pero pues corren el riesgo de que al no manejar las excepciones, si hay un crash no puedan encontrarlo, pero es mucho más eficiente en tiempo. Y bueno, voy a hacer un ejercicio rápido de cómo encontrar un memory leak desde iOS, basado en lo que pues ya hemos mirado. Acá tengo dos proyectos. Normalmente algo que es muy recomendado para mantener a salvo la memoria es utilizar pool. No sé si algunos saben lo que es el pool. Es crear un objeto que carga de una vez todo lo que va a necesitar, lo deja allí guardado y cuando ustedes lo van necesitando lo van llamando, y no instanciar por demanda porque pues cuesta más trabajo. Entonces voy a mostrarles aquí cómo en el dispositivo se ve cuando uno genera un memory leak, que puede ser mitigado por medio de un pool. Entonces acá tengo un ejemplo donde hay una torreta disparando balas, pero
hay que esperar a que cargue, está cargando Unity. Entonces acá podemos ver, voy a empezar a disparar mis balas y van a empezar a ver cómo cuando disparo mis balas va creciendo la memoria. Esto porque cada vez que él crea un objeto, él pide memoria, almacena allí el objeto y así ustedes lo destruyan, él no retorna la memoria al sistema porque él desea, previene es que usted tenga que estar pidiendo cada vez más memoria, entonces lo que hace es que se la guarda allí hasta que usted no cierra la aplicación, porque él dice, este espacio de memoria puede servirme para otra vez cuando él necesite el mismo objeto. Entonces ahí podemos ver lo que pasó, se va incrementando la memoria drásticamente y cuando usamos un pool, voy a detener voy a mostrarles la versión del pool y ahorita les muestro cómo se ve en el juego la diferencia. Cuando ya después de que usamos el pool, pues lo que hacemos es reciclar objetos o reutilizarlos en vez de estar creando cada vez más un nuevo objeto. Entonces eso nos ayuda a que cualquier sistema pues ya pida su memoria que necesita, la tenga allí y no exceda un límite. Como les decía, eso es como me dijeron, el sueldo. Entonces ahí, por ejemplo, la memoria siempre va a mantenerse estable. Entonces ya sabemos cuántos vamos a necesitar, entonces le reservamos esa memoria y se los mantenemos allí. La memoria allí no empieza a incrementarse, se mantiene igual a pesar de que estoy utilizando el mismo número, estoy disparando constantemente, nunca va a crecer. Solamente que estoy disparando unos meteoritos, les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, voy a ir acá, al main. Aquí lo tengo con… ok, no. Por ejemplo, acá no es notorio desde el editor que eso esté pasando. Nosotros vemos que el juego corre bien y que está disparando ahí unos meteoritos, es una torreta que dispara meteoritos. No encontré una vaca, quería disparar vacas, pero no pude. Pensarán que porque hablo tanto de comida, pero es que las dos cosas que más me gusta hacer es programar y comer, para los que ya me conocen, y ya me dio hambre de hablar de vacas. Bueno, entonces acá, a pesar de que él los está destruyendo de acá, acá nunca se va a ver ese problema, por lo que les decía, no es lo mismo que está sucediendo en el player, pero en el player ya vieron que sí empezó a incrementar la memoria hasta que se puede estallar, incluso disparando. Entonces acá como así los destruya, pues no va a ser evidente para nosotros, pero eso sí lo podemos ver desde allí. Cuando ya implementamos un pool, lo que hacemos es simplemente reservar directamente la memoria y le decimos que nos cree una cantidad de objetos al inicio y esos son los que vamos a reutilizar. Entonces acá ya podemos ver las balas que yo quiero o creo que voy a requerir y cuando las disparo lo único que hago es activarlas y cuando ellas llegan a su objetivo se apagan y resetean a su posición. Entonces al hacer esto hacemos que la memoria no se incremente, evitamos un memory leak y lo que hacemos es tener el mismo resultado con una mejor práctica. ¿Cómo se hace ok, acá. Se crea un arreglo, simplemente instanciamos una cantidad de objetos al inicio con ese arreglo y cuando los vayamos a requerir simplemente lo pedimos por un número de objeto y cuando el objeto llega a su objetivo, pues él simplemente se resetea, que resetearse en este caso va a ser pues desactivarse y volver a una posición inicial y esperar a que vuelvan a pedirlo para volverse a disparar. Eso sirve mucho y de hecho con todo, o sea, sirve para tener, cuando ustedes están haciendo un juego de magia y que la magia entonces requiere las partículas las pueden tener ya precargadas.
Si ustedes están haciendo un juego de naves y entonces en el juego de naves están disparándose entre enemigos, o sea, no se imaginan qué pasaría si ustedes estuvieran disparando y se va lagueando la nave cada vez que ustedes le lanzan una bala a su enemigo. O sea, va a ser injugable y seguramente la gente se va a aburrir. Entonces, por eso es muy bueno tener todo ya cargado. Nosotros sabemos que un juego necesita una carga inicial, carguemos todo en esa carga inicial y simplemente utilicémoslo cuando lo requeramos. Cuando tengamos esa necesidad, pues lo usamos. Pero pues ya más o menos ustedes van jugando y van diciendo, bueno, yo sé que en una sesión se requieren 1000 balas, entonces voy a cargar las 1000 balas, aunque no creo que sea así, pero sí, pero ya van a saberlo. O sea, viene de la prueba. Por eso les decía que es muy importante probar desde el principio del proyecto hasta el final, todo el día, todo el día. Tener un equipo de Cuba, así sea una persona, les va a ayudar mucho, sobre todo porque ustedes no tienen la visión que de pronto puede tener un jugador. Ustedes lo ven desde la visión del programador, del artista, del diseñador, pero no la están viendo desde un tipo de jugador, y el jugador puede encontrar cosas que ya como mostraron en la charla anterior del Heatmaps, como que, ¿y por qué resultó por acá saltando? Entonces es bueno siempre tener un equipo de Cuba. Ok, ya para terminar, pues algo que les recomiendo cuando estén manejando el TCP/IP, lo que hace es generar los scripts con lo mínimo que se está requiriendo en el proyecto. Así que si están usando los asset bundles, recuerden que si ustedes llevaron un asset bundle, un animator, pues utilicen este linker, que es un archivo que les va a permitir incluir las clases de Unity que van a requerir desde los asset bundles. Bueno, eso es todo. Quería darle las gracias a Francis, a Juan Mora, a Juan Diego Urania, a Alejandro López, que me ayudaron pues con varias cosas de la charla, y a Unity en especial. Muchas gracias.